Saludos. Hoy es día 2 de noviembre, ya se fue el año. Vienen compromisos importantes. La Navidad, que es siempre una fecha bella. Ya estamos a fin de año. Y bueno, la coyuntura electoral en la que estamos metidos y lo que se desprende de ella. Hoy la noticia es el lanzamiento de la candidatura de Manuel Rosales en el sur. Ayer, Voluntad Popular, Nuevo Tiempo y Andrés Velázquez hicieron Voluntad Popular, PJ y Andrés Velázquez. Hoy, por cierto, le admitieron el recurso en el CNE a Andrés Velázquez. Es decir, encontraron en sus denuncias consistencia y el CNE va a revisar eso. No estoy diciendo que se lo van a aprobar, pero la lucha de Andrés Velázquez, el fajarse, bueno, ahí está peleando, no está muerto. Aunque el día que lo nombren, que yo estoy seguro que es muy posible que ocurra porque Andrés Velázquez vulneró o descubrió con su denuncia una de las partes peligrosas para el CNE y para su desprestigio, que es que en la totalización, en la Junta de Totalización, ahí alteraron los resultados, no la máquina, sino ahí. Y entonces fue detectado. Esperemos que Andrés sea gobernador. Aunque ya él ha dicho que no se va a juramentar. Y de eso vamos a hablar ahorita. Porque en todos lados lo preguntan. Esto de Manuel Rosales, me lo han preguntado. Voy a hablar algo de eso, pero me voy a meter en el fondo del asunto. Al parecer, Manuel Rosales, él dice que hace unos meses, pero apareció por ahorita que había sido habilitado. En todo caso, ¿quién es el que habilita? El gobierno. Es el gobierno. Y como estamos tan divididos y cayéndonos a golpe permanentemente por las redes y por los canales y los medios, el gobierno lo habilita para producir más caos, más discusión, más insultos, más división. Tenemos dos oposiciones. La oposición abstencionista, PJ, BP, Causa R y Alianza para un Nuevo Pueblo, y la oposición democrática que cree en la salida electoral. Donde está AD, que fue excluida de la unidad. Porque lo peor es que estos señores que hablan en nombre de la unidad unieron a los que se parecen y sacaron a los que no se parecen. Cosa que me recuerda al chavismo. El chavismo se comporta así. El que no está conmigo está contra mí. La unidad que teníamos era toda la diversidad estaba allí. Ahora no, bueno, hay una unidad de los que se parecen. Entonces, si hablamos de los que se parecen, en el otro lado, en el lado democrático, está AD, Nuevo Tiempo, Avanzada Progresista, COPEI y el MAS. Usted dirá, pero COPEI y el MAS no estaban en la MUP, pero estaban en la oposición, en la coordinadora y en la MUP, pero por problemas de estos de cargo y de cosas, se separaron. En el caso de COPEI no es así, porque es un conflicto interno con tribunales, que por cierto, se expresó en estos días de inscripción. COPEI, las firmas las tenía el sector de COPEI que fue adjudicado por el TCJ, y después el COPEI de Enrique Mendoza logró interceptarlas con un abogado y unos recursos, y después el COPEI que había sido vulnerado fue al tribunal y recuperó su firma. Enredo, justo en plena campaña, por cierto. COPEI, oye, qué dificultad tan grande. Ahí está un ejemplo de cuando no hay unidad y cómo la división anula, aniquila, nos saca de juego y paraliza un partido. COPEI tiene no sé cuántos años este lío, porque no se pueden poner de acuerdo, porque no se respetan. Pero volviendo a Rosario. Bueno, entonces ahí está la jugada del gobierno. El gobierno está jugando con nosotros, y nosotros de bobo nos comemos la trampa. Nos la comemos. Yo anoche, me voy a meter en este tema, porque anoche me meto a propósito del caso de Ibelice. Ibelice yo la quiero mucho, fue mi esposa, mi pareja, durante 15 años, nos separamos, ella vive en Miami, y Ibelice tiene una posición radical. Ella toda la vida, cuando está conmigo también lo era. Claro, como yo era y soy electorero, democrático, me encantan los votos, me encantan las campañas, electorero en buenos términos, pues ella a veces coincidía conmigo, muchas veces. Ibelice es una mujer inteligente. Entonces le cayeron encima, los radicales insultándola. Ella, que es una radical, que está ahorita cayéndole a palo a la MU y todo eso, ese mismo sector que la apoya le cayeron encima por mí. Porque el vendido de su marido, pues ni siquiera sabía que hace 3 años que nos separamos, es un traidor. Y ella publicó un texto que todo el mundo comentaba.
Yo salí en su defensa y le dije, mire, no se metan con Ibeice, y ya tienen su propia cabeza y sus decisiones, métase conmigo que yo soy mayor de edad y de este domicilio. Y anoche me puse a responder. ¿Qué me decía la gente que se movió contra Ibeice, pero cuando yo dije esto, vinieron contra mí la jauría esa? Lo mismo que me dicen aquí siempre. Tengo yo no sé cuántos años escuchando eso. A mí no me importan los insultos, porque yo estoy convencido que cuando yo digo que eso favorece al gobierno porque nos divide, estoy convencido que es así. Así no lo quieren entender y siguen, bueno, porque hay mucho laboratorio del gobierno y mucha gente llena de odio. Mucha gente que odia al gobierno tanto como el gobierno los odia a ellos, que le compraron el discurso a Chávez de la lucha de clases y viven en la confrontación. Les encanta la confrontación. Entonces, cada vez que pueden, a los que no son radicales los muelen a palos. Han muerto a los palos a Lilian Tintori, que era un héroe, pasó a ser villana. Han molido a palos a Capriles, porque no peleó su triunfo. Han molido a palos recientemente a Henry Ramos Alú. A Manuel Rosales, ese es el preferido para molerlo a palos. A Henry Falcón lo molieron a palos y perdió la gobernación porque un sector de la oposición no votó por él. Y a nosotros nos muelen a palos cada vez que quieren estos sectores. Estos sectores es difícil hacerle un llamado a que detengan la guerra esa, que esa guerra favorece al gobierno, que no ayuda, que en el ánimo colectivo que hay ahorita en la calle, que es de desesperanza, de frustración, la gente no quiere marchar, no quiere votar, no quiere nada, quiere irse, piensa que el país se fue para el mismísimo demonio, en ese ánimo estas peleas internas contribuyen a que la gente se decepcione. Eso es cuchillo para nuestra propia garganta. Entonces nosotros, en vez de considerarlo, el liderazgo, en vez de asumir, oye, ¿cómo paramos esto? El liderazgo sigue echándole leña a la candela. Y eso es una demostración de que el liderazgo necesita revisarse. No puede seguir metiendo la pata. Tiene que darse cuenta que lo que está pasando no nos ayuda para nada. Porque no es un ánimo de lucha, de pelea, de ganar, sino una cosa horrible en la decepción. Entonces, lo de Manuel Rosales, bueno, ahí está, más leña para la candela. Es como lo de la juramentación. Yo vengo diciendo, me lo preguntan a la... ¿Tú te vas a juramentar? Sí, claro. ¿Cuál es el problema? O sea, eso es una trampa. La juramentación te lo están poniendo, obligándote para que te arrodilles, para que no vayas, para que pelees entre nosotros. Porque el problema de la juramentación es que es una jugada política de Maduro, para que nadie más vaya a elecciones porque caímos en la trampa y consideramos eso un problema ético digno, de principios, y resulta que es una trampa. Eso es una trampa que hay que vulnerar, pasarle por encima, burlarse, hacer sátira con ella, porque si no, no vamos más nunca a elecciones. Entonces Maduro sale ganando. Ahora eso está claro que es así. Ninguno de nuestros gobernadores es traidor. Ellos resolvieron, frente a la ausencia de una dirección política que discutiera qué hacer, qué salida le damos, bueno, nos dividimos y producto de esa división entregamos el Zulia, Guanipa. Muy respetable su decisión, yo respeto las decisiones. Ahora, no estoy a favor de eso, yo quiero discutirlo. Guanipa, ahora, bueno, vamos a ir a una elección y Rosales es. Entonces, ahora Guanipa se dedica a decir que Rosales es un traidor. Yo no estoy diciendo que lo esté diciendo, sino que esos sectores radicales, la nueva oposición esta, va a decir, porque está convalidando la trampa que le hicieron a Guanipa y hay más enredo. Bueno, perfecto, el gobierno volvió a hacer la suya. No nos podemos dar cuenta que es el gobierno que nos hace todo eso. Esa cantidad de gente, anoche, vuelvo al tema, me decían comunista, que yo era izquierdoso y era amigo de Jorge Rodríguez y todo eso. Me cayeron encima, comunista, tú eres comunista. Y yo, Dios mío. O sea, yo tengo 18 años peleando contra esta gente. Además, todos los días en televisión, radio, prensa y donde estaba, ahí está clarito. Me sacaron del mundo. Yo era director del mundo y me sacaron por defender a la oposición y los principios. Me sacaron de la oposición por defender a Capriles, porque no querían meter a Capriles, yo lo metí. Y ahora resulta que soy comunista. Bueno, me están dando el trato que le dan a Lilian, el otro, que es una conducta de la oposición muy asesina, suicida, que es demoler a su liderazgo, demoler a quienes piensan distinto. Eso es, a mi juicio, chavismo. ¿Qué les decía yo a ellos? Miren, no se comportan así. Vamos a tratarnos bien, vamos a generar que la unidad se restituya, vamos a entender que el adversario es Maduro, no nosotros mismos. Y seguían, tan comunista. Un señor, no, porque tú en una página nacional dijiste que te ibas a tatuar a Chávez. Y yo, mire, eso fue una cosa de humor que inventó Luis Moro. Y ahí está Napoleón Bravo, Miguel Enrique Otero, un gentío, pero usted lea lo que es humor. Eso no lo dije, no lo declaré nunca yo. Y a pesar que yo le digo eso, y es la verdad,
no, tú eres comunista. Yo no soy anticomunista. No odio al gobierno. No odio a los radicales con los cuales tengo muchísimas diferencias, tantas como con el gobierno. Solo que el gobierno es de terror, es muy malo. Maduro ha hecho cosas imperdonables en cuanto a los pobres. Aquí ellos le prometieron a los pobres que iban a vivir mejor y hay más pobres que nunca, comen basura y los obligan a votar con el carnet de la patria. Este es el peor gobierno del universo. Pero el radicalismo es muy intolerante, es suicida y se equivoca en la política cuando plantea la abstención, que es un error toda la vida. Porque por ahí me están diciendo, aquí en Baruta, me dicen los adversarios, los candidatos, porque en vez de entender que somos 4 candidatos ahorita, que hay que ponerse de acuerdo, bueno, se dedican a pelear, ¿no? Y a acusar. Entonces me tienen una campaña en las redes que yo soy arribista. Digo, no, si yo primero vivo en Baruta, 18 años luchando, los vecinos tienen derecho, y luego existen partidos, agrupaciones, y la decisión del candidato la van a tomar los partidos. Yo no voy a negar eso, porque además uno se reúne con algún, yo lo he hecho, con algunos de estos contrincantes que somos más o menos aliados, y la cosa es muy difícil, es muy compleja, porque todo el mundo cree que debe ser, y eso es lógico. Entonces hay que detener la agresión. Esa es mi campaña. ¿Por qué yo estoy metido candidato? Porque estoy diciendo que hay que detener la agresión. Uno de mis puntos es la unidad. Rescatar, valorar y hacer crecer la unidad, no solo nosotros mismos, sino en el país con todos los venezolanos. Y además estoy diciendo que hay errores que hay que cometer. Y una cosa, al liderazgo. Le estamos diciendo al liderazgo que revisen que la gente, hay sectores de la oposición que quieren votar, que están inscribiendo candidatos y haciendo todo lo posible porque quieren votar. Yo me encuentro gente en la calle que me dice, yo no voy a entregar a Baruta. Nosotros no vamos a entregar a Baruta. Porque Baruta, Chacao, El Hatillo, las 5, 6, 10, 20 o 50 que tenemos son importantes, porque en la pelea política las posiciones son clave. Hay gente que dice que la política es la continuación de la guerra en tiempos modernos. Y si es así, en toda guerra las posiciones son claves. Es más, en la guerra, cuando tú tomas las posiciones, ganas. Cuando le das un jaque al rey, ganas. ¿Y qué es el rey? Una posición. ¿Qué es el gobierno del presidente? Una posición. De manera que la antipolítica, los errores de no discutir y la elementalidad no pueden ser las herramientas de liderazgo para enfrentar esta situación tan compleja. Tenemos un liderazgo que se deja chantajear por las redes, por las acusaciones, que le tiene miedo a este paredón que tienen montados los laboratorios del gobierno y alguna gente de la oposición que además odia, está llena de odio. Dios los bendiga, por Dios, como dice Marrero. Dígame, señor Marco Tulio. Te voy a leer dos para ser más práctico. David Federico Gómez. Se jodió todo. El régimen logró la división porque no había tal unidad, Kiko. Qué tristeza tan grande. Ese, David, es el problema, el estado de ánimo. Se jodió todo. No, David, vamos a pelear, vamos a defender el voto y vamos a discutir con el liderazgo para que rectifique, para que entienda que hay que levantar el ánimo, que tenemos que... No podemos derrotarnos nosotros mismos, que tenemos que subirnos el nivel para evitar que las trampas del gobierno nos ganen. Aníbal Luis Puricelli. La unidad entre fines es mejor que una unidad forzada. Lo malo es cuando se pierde el objetivo del enemigo común, que es Maduro, y la pelea entre opositores solo beneficia al régimen. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto solo beneficia al gobierno y hay que decirlo y repetirlo, a pesar de que nos bombardeen y nos escupen. Yo, mi querido tuiteros y navegadores en las redes, no les tengo miedo ni me van a hacer retroceder. Porque creo que hay que decir la verdad y hay que ser honesto. Y yo no soy traidor, no soy comunista, soy demócrata, peleo, yo no me he entregado, solo que yo no pienso como ustedes. Y ustedes se comportan como se comporta el gobierno. No respetan que uno piense distinto. Y ese es un argumento fundamental para que el país entienda que debemos superar esas posiciones que son de la derrota, la negación de la política, la negación de la unidad y favorecen al gobierno porque hacen lo que el gobierno quiere. Isme Páez. Isme, saludos, mi amor. ¿Pero qué pretendía Falcón? 3 periodos es ya una dictadura. Bueno, sí, yo creo que los candidatos, los gobernadores, los que logran triunfo, tienen que entender que las cosas deben tener un límite, que nosotros peleamos contra Chávez contra la reelección, entonces no se puede quedar eternamente en los puestos. Yo creo que es una reflexión que hay que hacer, dentro de tantas. Hay que oxigenar las cosas. Yo prometo aquí, firmemente, lo juro frente a ustedes,
que si yo gano la alcaldía de Baruta, yo no me quedo ahí a vivir. Yo no me quedo de vivir. Creo que hay una situación especial. Y producto de esta situación estamos en la campaña porque para mí lo fundamental es convencer al país, no solo a Baruta, que es importante, sino al país de que tenemos que votar, que la abstención es un error, que el liderazgo tiene que enmendar, corregir y ponerse a la altura de las situaciones, que tenemos que valorar la unidad y reconstruirla, oxigenarla y avanzar en ella para que todo el mundo sienta que nuestra política es de puertas abiertas, sin juicio contra nadie, sin descalificación. Eso lo estoy diciendo y voy a insistir durante toda la campaña en este planteamiento, aunque me linchen, me escupan, se metan con mi belleza, con mi mamá, con mis hijos, aunque hagan todo lo que hagan en esa cobardía enorme que es la injusticia que se comete en las redes sobre las posiciones políticas, nos vamos a mantener. Javier Abreu dice, el año que viene para las presidenciales hay que cambiar el CNE. Sí, pero cambiar el CNE no es soplarse botella. Yo por lo menos digo que deberíamos instalar en Dominicana el diálogo y discutir el fraude y llevar las pruebas de Andrés Velázquez y las que presentó Cari o las de Julio Borges y hablar con los países que están allí como garantes del diálogo sobre esas situaciones para que el gobierno se comprometa a cambiar el CNE, a respetar la Constitución y las leyes, a no hacer cambios a última hora ni de más maniobra. Eso hay que hacerlo. Ya, yo lo estaría haciendo ya, porque la gente que está en la abstención dice que vamos a ir a elecciones presidenciales en unas primarias. Bueno, pero que hagan esto, háganlo ya. ¿Por qué esperan? ¿Por qué no hay una convocatoria al diálogo inmediatamente para discutir este caso? ¿Por qué? Porque se quedaron pegados en la abstención y la abstención anula todo. El que se mete en la abstención no marcha, no vota, no hace nada. Se queda ahí pegado porque la abstención tiene esa virtud negativa. Berta María Araujo. Berta, saludos, ¿cómo estás? Yo como espectadora de la situación en Venezuela no sé cómo consiguen vivir en un país donde no hay comida, ni medicamentos, ni seguridad. Y lo que tienen es una hiperinflación. Y lo que hacen es discutir elecciones. Así es. Uno de los problemas que hay, Berta, es ese, que en vez de estar discutiendo el hambre, la miseria de la gente, que comemos de la basura, nuestro pueblo come de la basura, que hay una enorme inflación de un día para otro, inclusive, hay hiperinflación, que no hay alimentos, que hay desabastecimiento, que hay huecos en las calles a montones, que todos los servicios se han venido hacia abajo, no hay agua, no hay luz, que además de eso nos quitan la vida por celular. En vez de estar discutiendo cómo hacer política para la mayoría, estamos siempre entre nosotros mismos metiéndonos cuchillos, serruchos. ¿Y cómo el gobierno gana? Porque el gobierno tiene el Estado, tiene los dólares, el petróleo, tiene toda la estructura, fundaciones, gobernaciones, alcaldías, y hay gente que quiere dárselo, regalárselo. Y entonces a partir de allí ellos dicen, bueno, ¿cuál es el público nuestro? Pues como hay tecnología, está ubicado en este estado, en estos barrios, en esta zona, y a eso les llega con el plan de la patria y le da comida. Y él tiene sus 5 millones de votos ahí. ¿Y qué hace? Nos hace bajar a nosotros en las campañas estas de prestigio, nos pone a pelear, nos obstaculiza las elecciones, nos pone trampas como la juramentación, y nosotros en vez de avanzar, de pasarles por encima, de tener políticas audaces que sorprendan, hacemos lo que ellos quieren. Somos predecibles, nos deprimimos, nos dolimos, nos acusamos por mi culpa, por tu culpa, y nos detenemos. Julio César Acosta. Kiko, ¿tú crees en elecciones limpias con este CNE corrupto? Pero vuelvo a decírtelo, yo no defiendo el CNE, ni soy partidario de la Asamblea Nacional Constituyente. Me parece que nuestra posición de que no se hizo la consulta de vida del pueblo es la que es. Ahora, hay una realidad, el CNE y la INC. Yo no perdería una sola gobernación o alcaldía por la trampa esa de la juramentación. Yo le doy la vuelta, lo digo clarito, me burlo, voy desnudo, me visto de nazareno y voy arrodillado y hago lo que sea para evitar que me frieguen. Porque si yo no voy por la juramentación y considero que eso es un gran problema, me fregué. Ahí es donde hace falta la inteligencia de la política. Se los digo clarito, A mí Marquina, hablando con él, me decía, pero yo no voy a juramentar, voy a ir a la elección, pero no voy a juramentarme para generar crisis. Y los vecinos, y la gente que vive en Chacao, Baruta, Latillo, Maracaibo, en esas zonas que son nuestras, no nuestras de propiedad, sino de mayoría, les vamos a dejar al gobierno chavista que haga lo que le da gana y entonces ni marchar vamos a poder. Perdóname, pero yo no creo en esa crisis. Yo creo que la crisis hay que generarla en la oposición. Hay que generar un debate porque el liderazgo se está equivocando, tiene tiempo errado.
no discute política, no discute escenario, no tiene objetivo, se canibalizó y eso hay que corregirlo. Dave Martí dice, sí, hay que votar y no darle el gusto al oficialismo. Gracias, Dave. Oscar García, Dios te bendiga, Kiko, está muy claro. Gracias, hermano. Frente a tanto insulto, esa cosa, respirito. Damaris Hernández, eso es así, querido Kiko, está claro. Gracias, Damaris. ¿Quién más está por Y ahí? Lorena Monterola dice, ahora es el año que viene que salimos de este gobierno, qué cagada. Pero ven acá, amiga Monterola. Aquí nos tiramos 4 meses de cambio. Pero antes nos tiramos la salida 1, cuando Leopoldo fue preso. Pero antes nos tiramos las guarimbas, la Plaza Altamira, la abstención en el 2005, el paro petrolero, el golpe de Carmona. Hemos hecho por esa vía, por esa ruta, hemos hecho de todo, porque la consigna ha sido que Maduro se vaya ya. Y hay una explicación histórica que el liderazgo debía decírsela a la gente. Yo creo que es que no la comprende. Yo creo que María Corina no entiende que la historia de Venezuela, la lucha contra los españoles, la constitución de la república, nosotros sustituimos el rey, porque estamos hablando del año 1830, donde no había democracia y la gente no votaba y las mujeres no tenían ni derecho, donde las cosas se dirimían a plomo, no como ahorita que hay voto. Entonces, el primer presidente de Venezuela, Páez, era un rey. Tanto así que Páez venía a dividir con la cosita la Gran Colombia. Y entonces el Estado venezolano al presidente le dio las facultades de un rey. Ahí está la Constitución de Bolivia, donde Bolívar era Dios. ¿Para qué? Eso hay que discutirlo. Yo le digo a María Corina, léete eso, María Corina. Y a partir de ahí, como veníamos de la guerra, comenzaron los alzamientos, la guerra federal que fue la más cruda, pero cualquiera que tenía una montonera se alzaba y tomaba el poder, hasta que Gómez agarró el ejército y lo profesionalizó, y a partir de ahí el ejército sustenta al presidente. Después de la dictadura de 1958, a partir de allí que entramos en democracia, ninguna sola intentona militar ha logrado tumbar al presidente. Y aquí hubo una guerra insurreccional en los 60, carupanazos, porteñazos. Aquí a Caldera le montaron conspiraciones, a Lucinchi. Bueno, ni Chávez ni Carmona lo lograron. De manera que a través de la insurrección, el 353 y el 333 es muy difícil. Porque la Fuerza Armada sustenta a este gobierno como sustentó a Pérez cuando el golpe de Estado de Chávez. De manera que esas cosas están allí y hay que explicárselas a la gente. No es fácil tumbar un gobierno en Venezuela, porque hay que tener un ejército. Y nosotros somos un partido civiles, electorales, llenos de muchachos, vamos a las marchas con cochecitos, con perritos, con la familia, con los hijos. No somos militares, no somos guerrilleros, ni somos gente armada, somos civiles. Gracias por estar con nosotros.